Hablemos ahora de los métodos de estimación. Para decidir qué método vamos a utilizar para la proyección, en primer lugar debemos evaluar el comportamiento de los datos y en función de ello elegir el método más conveniente. Si los datos tienen un comportamiento más o menos estable, como el de la línea azul del gráfico, es recomendable utilizar el promedio de los datos. Si observa una tendencia, ya sea ascendente o descendente, el método de regresión lineal puede funcionar mejor, pero siempre observando el resultado. Veamos esto con ejemplos. Método del promedio. En este método debe determinar el valor promedio simple. Para ello, sume los datos y divídalos entre el número de periodos en los que tiene información. Si son 12 meses, será entre 12. Si son 10, será entre 10 meses. Con el promedio, estime el consumo futuro. Esto es muy sencillo. El consumo en el futuro será igual al valor promedio. Gráficamente será como la línea azul que usted está viendo en el video. Recuerde, esto funciona bien cuando el comportamiento de los datos es más o menos estable. Aquí tiene un ejemplo, el promedio para dos antirretrovirales en la columna de color verde. Este es el valor que se utilizará para proyectar el consumo en el futuro. Una variación de este método es el promedio móvil o media móvil, que fundamentalmente es un promedio de un número de datos que usted define. Puede ser un promedio de cada 2 datos, de cada 4 datos o de cada 6 datos. En este ejemplo usted tiene en la columna C el consumo real, en la D el promedio que se calcula cada 2 veces. Por ejemplo, el valor de la celda D2 es el promedio de los valores de la celda C1 y C2. En la columna E, el promedio cada 4 valores. Por ejemplo, 2127 es la suma de los 4 primeros valores que están en color rojo de la columna C. A la derecha, noten el gráfico que a diferencia de un promedio simple, que es la línea azul, el promedio móvil, las líneas gris y anaranjada, se van moviendo según el comportamiento de los datos. Esto será muy útil cuando usted quiera planificar las compras mes a mes. Utilizando esta técnica, usted podrá determinar la cantidad que debe ingresar y cómo ésta se incrementa o se reduce según la demanda esperada. Con el promedio simple, usted siempre pedirá la misma cantidad durante todo el año. Pero ¿qué pasa si los datos tienen una tendencia marcada? No es recomendable utilizar el promedio porque nuestras estimaciones pueden resultar insuficientes si la tendencia es ascendente o excesivas si es descendente. Por ejemplo, en este gráfico los promedios son los de color verde y la línea de regresión lineal calculada a partir de la tendencia es la de color rojo y la de color negro, cada una con su respectiva ecuación que sirve para calcular los valores en el futuro. Note la diferencia del promedio y la regresión lineal. Una desventaja de la regresión lineal es que proyecta indefinidamente el valor hacia arriba o hacia abajo y no siempre el comportamiento de los datos será así. Llega un momento en el que se convierten en estables. Por eso es importante observar el resultado siempre. También hay un método que ayuda a corregir este defecto y lo explicaremos en unos momentos. Ahora veamos un ejemplo. Utilicemos los datos del Opinavir-Ritonavir en tabletas. Los datos están en la parte inferior y tiene un gráfico de línea que muestra una tendencia ascendente. ¿Cómo hacemos para proyectar utilizando la regresión lineal? Esto es simple si utilizamos hojas de cálculo. Por ejemplo, si utilizamos Excel, usted se puede colocar sobre la línea, presiona el clic derecho del mouse, aparecen varias opciones como está viendo en pantalla, selecciona la opción de agregar línea de tendencia y listo. Ahora le aparecen opciones a la derecha, seleccione lineal. Luego se desplaza hacia abajo en la parte inferior donde dice extrapolar, escribe los meses que desea proyectar hacia adelante, por ejemplo 15 meses. Y a la vez marca la opción presentar la ecuación en el gráfico. De esa manera aparece en el gráfico la proyección y la ecuación utilizada como está viendo ahora en pantalla. Ya con la ecuación podemos proyectar cada uno de los meses en el futuro. Por ejemplo, esta es la ecuación, el valor Y es el mes en el futuro, en este caso el mes 13, esto es igual a 172.18 por la X, y X es el número del mes que corresponde, en este caso es 13, a esto se suma 2166.5, que es un valor constante. Si queremos determinar el valor del mes 14, reemplazamos la X por 14 y listo. Así se continúa mes a mes hasta el mes que queremos proyectar los datos. Si usted maneja Excel, esto le será muy fácil y rápido de hacer. Ahora, si usted se dio cuenta, la tendencia crece demasiado.
Esto debido a los datos que utilizamos. Al observarla nos genera una duda. ¿Realmente la demanda, sea consumo o casos, crecerá así en los próximos 15 meses? Si la respuesta es no, entonces es necesario hacer un ajuste. Esto se hace de manera muy sencilla. Vuelva otra vez al gráfico, ubíquese sobre la línea, presione el botón derecho del mouse y en lugar de seleccionar la opción que dice lineal, marque la opción que dice logarítmica, como lo está viendo ahora en la imagen. Y listo. Note cómo la línea de tendencia ya no es tan pronunciada y cómo va estabilizándose en el futuro. De igual forma, junto a la línea tiene la ecuación que puede utilizar para proyectar los datos en el futuro. Vea que en esta imagen también aparece la media móvil que hablamos hace un momento. Para suavizar la proyección en el futuro también se puede utilizar un método llamado suavizado exponencial. Esto se puede hacer utilizando fórmulas en Excel de manera muy sencilla. Ahora tal vez usted se pregunta, pero yo no tengo datos de consumo, tengo datos de casos. ¿Qué hacer? En realidad la metodología es la misma. Por ejemplo, tenemos datos de pacientes para 2 esquemas de tratamiento. En la primera columna, las iniciales del esquema, y en las siguientes 3 columnas, detalles de los medicamentos utilizados en este esquema. Luego viene la cantidad que utiliza al mes cada paciente. Las siguientes columnas son la cantidad de pacientes en tratamiento mes a mes, durante 12 meses. ¿Cómo proceder? Veamos. Paso 1. Organice y grafique la información en series de tiempo. Allí la tiene en este gráfico. Paso 2. Analice. No se observan datos irregulares y tampoco faltan datos. Esto quiere decir, según el algoritmo que vimos antes, que podemos hacer la proyección utilizando hojas de cálculo. Para hacer la proyección, lo primero que debemos hacer es identificar el comportamiento de los datos y luego seleccionar el método basado en ese comportamiento. ¿Qué es lo que vemos? La línea azul tiene una tendencia ascendente y la línea anaranjada tiene una tendencia más o menos estable. Entonces, la proyección para la línea azul es la técnica de regresión lineal o logarítmica si prefiere. Para la línea de color anaranjado, lo recomendable es utilizar el promedio o la media móvil. Para el caso de la regresión lineal, usted tiene la fórmula allí. Bien, el siguiente paso consiste en realizar la estimación, es decir, proyectar los datos en el futuro. Aquí usted tiene la tabla, las filas de color verde son las que vamos a proyectar. Para eso utilizamos la fórmula que usted está viendo en pantalla y de esa manera proyectamos el número de casos en el futuro para la primera columna. En la siguiente columna, como tenía un comportamiento más o menos estable, lo que estamos utilizando es el promedio, que en este caso es 8.568. Entonces, usted tiene allí la proyección de casos para ambos esquemas de tratamiento, utilizando en un caso la técnica de regresión lineal y en el otro caso la técnica del promedio, adoptadas de acuerdo al comportamiento de los datos. Bien, pero estos son casos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para convertirlos en estimaciones de medicamentos? Bueno, esto es muy sencillo. Se utiliza la fórmula que está viendo ahora. Esta multiplica el número de casos por la cantidad de medicamentos que requiere cada caso, es decir, por el esquema de tratamiento. Veamos un ejemplo. Tenemos 2 esquemas, ambos requieren 2 medicamentos de determinada concentración y en determinada cantidad por año. Si desea puede hacerlo mes a mes. Luego tenemos los casos durante todo el año. Para el ejemplo tenemos 8.000 y 9.000 casos. Multiplicamos los valores de la columna D y de la columna E y listo. Usted tiene allí la cantidad de medicamentos que necesitará para atender los casos que ha proyectado. Tenga en cuenta que hay esquemas de tratamiento que utilizan el mismo medicamento. Entonces, el paso siguiente es consolidar las cantidades de medicamentos que se repiten. Fíjese que en el cuadro, en la parte inferior, el efavirenz que se repite en ambos esquemas ya se encuentra sumado. He querido dejar al final estos 3 aspectos que es muy importante tenerlos presentes al momento de realizar una estimación. Hablemos del primero, periodo de programación. Esta línea de tiempo nos ayudará a clarificar esto. Vamos a suponer que estamos haciendo una estimación en marzo de 2017 para la compra de productos que deben ingresar a nuestro almacén en enero de 2018 y deben cubrir todo el año 2018. Entonces, el periodo de programación es enero-diciembre de 2018. El periodo de programación inicia en enero y culmina en diciembre de 2018. Es la barra azul que usted está viendo en el gráfico. Entonces, cuando usted proyecta, estando en marzo de 2017, ¿cuántos meses adelante debe proyectar? Pues debe proyectar desde abril de 2017 hasta diciembre de 2018.
Ahora usted se preguntará por qué. Pues porque en los próximos meses se seguirán presentando casos con el mismo comportamiento. Se mantendrán estables o seguirán creciendo, dependiendo de la tendencia. También ingresarán nuevos productos y se generarán nuevos consumos. Y cuando realice el cálculo de la cantidad a comprar para el 2018, esta proyección será muy importante. Incremento de cobertura. ¿Qué quiere decir esto? Los programas de salud tienden a plantearse metas por lo general crecientes. Las proyecciones que hemos realizado hasta este momento describen un comportamiento futuro similar al pasado, pero si en el futuro se piensa aumentar la cobertura, agregue a sus proyecciones este incremento, ya sea un 10, 15 o 20%, de manera que no se quede corto. Muchas veces los programas de VIH y SIDA se apegan a recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, que están en constante búsqueda de mejores formas para hacer frente a la epidemia. Tenga en cuenta esto porque puede hacer que el programa incremente nuevas políticas de diagnóstico y tratamiento que van a afectar los esquemas de tratamiento que usted utiliza. Por ello es importante estar informado para incorporar esas modificaciones en sus proyecciones, porque de lo contrario usted va a proyectar productos que probablemente no va a utilizar en el siguiente periodo, debido a los cambios en las políticas de tratamiento.